La imaginación, la magia y el ocultismo, de Elena Petrovna Blavatsky. Producción y locución, Annie Sisi. ¿Qué es la imaginación? Los psicólogos nos dicen que es el poder plástico o modelador del alma, pero los materialistas la confunden con la fantasía. La diferencia radical que media, en efecto, entre la fantasía y la imaginación está admirablemente indicada por Wordsworth en el prefacio de sus baladas, y no es disculpable, en manera alguna, la actual confusión entre estas dos palabras que suelen darse casi siempre como equivalentes. Pitágoras sostiene que la imaginación no es otra cosa que el recuerdo de precedentes estados espirituales, mentales y físicos, al paso que la fantasía es el mero y desordenado automatismo del cerebro material y, según la máxima enseñanza de la filosofía antigua, la idea eterna, esto es, la imaginación del anima mundi que vivificó y moldeó al caos primordial. Por esto, de igual modo que el logos demiúrgico moldeó y dio forma a la materia cósmica, así el hombre, cuando alcanza plena conciencia de sus excelsos poderes, puede hacer hasta cierto punto lo mismo. Si Fidias, amasando las partículas de arcilla, pudo dar la forma plástica a la sublime idea evocada por la magia de su facultad creadora o imaginativa, la madre que conoce su poder puede modelar, en la forma que desee, al hijo que lleva en su seno. El escultor, ignorando sus verdaderos poderes divinos, produce solo una figura inanimada, aunque admirable, mientras que el alma de la madre, violentamente afectada por su propia imaginación, proyecta ciegamente en la luz astral la imagen del objeto que le ha impresionado, y esta imagen resulta luego estampada por repercusión en el feto. Fournier, en su Fisiología del sistema nervioso cerebro-espinal, añade que si sabemos por la ciencia que un paso dado por nosotros en la Tierra afecta en una ínfima parte al propio equilibrio del universo, podemos imaginar que lo mismo acaecerá con aquellos movimientos vibratorios que acompañan al pensamiento. Así, el éter cósmico o luz astral de los cabalistas debe estar lleno de semejantes fotografías continuas de todo cuanto ocurre, pudiendo decirse que una no pequeña parte de la energía del universo debe estar empleada en la producción y conservación de semejantes pinturas. El doctor Magendie, en su Fisiología elemental precisa, admite la influencia de la imaginación en la producción de deformidades o teratologías entre los animales. El nacimiento, por ejemplo, de polluelos con cabeza de halcón lo explica por la teoría de que la aparición del enemigo hereditario de la raza gallinácea obró sobre la imaginación de la gallina y comunicó así a la materia del germen ciertos movimientos determinantes del fenómeno. Tal es la experiencia de cuantos se dedican a la cría de animales, y ello está comprobado por Columella, Jonat y tantos otros. Catalina Crowe, en su célebre obra Night Side of Nature, diserta extensamente, con demostraciones adecuadas, acerca del poder de la mente sobre la materia, y con este asunto se relaciona el fenómeno de los estigmas o señales concordantes que aparecen en el cuerpo de personas de imaginación exaltada. En el caso de la extática tirolesa Catalina Emnierich y en otros muchos, las llagas de la crucifixión producidas por sus éxtasis, según se dice, eran perfectamente reales.
Igual se cuenta de 2 señoritas polacas que contemplaban desde su ventana una tempestad. El rayo cayó cerca de ellas, fundiendo el collar de oro que llevaba la una, y una reproducción exacta de la forma de aquel quedó estereotipada en el cuello de esta. La otra joven, aterrorizada por el accidente acaecido a su compañera, quedó paralizada del susto, y, a poco, la misma señal del collar, impresa sobre la garganta de su compañera, apareció también en la suya y perduró largo tiempo. El doctor alemán Justinus Kerner refiere este caso aún más extraordinario. En los días de la invasión francesa, un cosaco acorraló a un francés, trabándose entre ambos una lucha a muerte, de la que el francés resultó mal herido. Una persona que se había refugiado en aquel sitio aterrorizada se impresionó de tal manera que cuando llegó a su casa presentaba heridas análogas en su propio cuerpo. En estos casos, como en todos aquellos en que sobrevienen trastornos orgánicos y hasta la muerte, merced a una súbita acción de la mente sobre el cuerpo, Magendie no podría hallar otra razón explicativa distinta de la imaginación, y si él fuese ocultista, al estilo de Paracelso o Van Helmont, este problema no le resultaría problema, porque comprendería que el poder de la voluntad y de la imaginación humanas, consciente aquella e inconsciente esta, actuando sobre el éter universal, puede determinar trastornos tanto mentales como físicos, no solo sobre víctimas escogidas de intento, sino también, y por acción refleja, sobre uno mismo, sin darse cuenta de ello. Uno de los principios fundamentales de la magia es el de que, cuando una corriente de este fluido sutil no es impelida con la fuerza suficiente para alcanzar su objetivo, o en él encuentra fuerte obstáculo, reaccionará sobre el individuo que la ha lanzado, al modo como la pelota retorna hacia la mano que contra el muro la dirigió. En apoyo de esto, se citan muchos casos de personas que, al pretender pasar plaza de hechiceros con sus malas acciones, fueron víctimas ellos mismos de sus propios intentos. Deleuze ha coleccionado en su Biblioteca del Magnetismo Animal cierto número de hechos notables tomados de Van Helmont. Se dice que hay hombres que pueden causar la muerte de un pájaro mirándolo durante un cuarto de hora con la imaginación dirigida hacia el deseo de que muera, cosa confirmada por Rousseau en sus propias experiencias de Egipto y de Oriente, puesto que así pudo conseguir dar muerte a varios sapos, hasta que una vez que quiso repetir la prueba en Lyon y el sapo, viendo que no podía sustraerse a su mirada, dio una vuelta en redondo, se hinchó y se quedó a su vez mirando fijamente hacia su dañador, con lo que Rousseau experimentó una debilidad tan grande que a poco se desmaya. Durante algún tiempo temió hasta por su vida. Pero volvamos a la cuestión de la teratología. Wierus, en su obra De Prestigis Demonum, cuenta que a cierta mujer embarazada la amenazó su marido diciéndola que tenía el diablo en el cuerpo. El terror de la madre fue tal que el niño nació deforme. La obra demonológica de Peramatus se refieren análogas monstruosidades respecto de cierta criatura nacida en San Lorenzo, Indias Occidentales, en 1573, monstruosidades confirmadas por el testimonio del entonces duque de Medina Sidonia y consignadas en la célebre obra de Henry Moore acerca de la inmortalidad del alma, donde se dice que el niño en cuestión, además de sus horribles deformidades en boca, nariz y orejas, ostentaba 2 carnosidades en forma de cuernos sobre su cabeza, largos pelos como cerdas, un doble ceñidor,
una especie de bolsa de carne en la cintura y una como campanilla carnosa en la mano izquierda. Todo al tenor del conjunto absurdo y diabólico de cierto hechicero indio, a quien la embarazada contemplara horrorizada danzar en una de las clásicas fiestas brujescas de esta clase de gentes. No queremos fatigar más al lector con el relato de nuevos casos teratológicos sacados de las obras de los clásicos antiguos para confirmar nuestro aserto de que tamañas aberraciones se deben a las acciones recíprocas entre la imaginación de la madre y el akasha o éter cósmico que dirían los orientales y Van Helmont. El arcaens, o principio vital cósmico de este último, no es otra cosa que la luz astral de los cabalistas y el éter universal de la moderna ciencia. Y ciertamente que si las marcas más insignificantes del feto en los casos referidos y en 1000 otros no son debidas a la imaginación de la madre, ¿a qué otra cosa podría atribuir el profesor Magendie la formación de las escamas córneas, cuernos de cabra y el pelaje propio de los animales que hemos visto caracterizado a tan monstruosa progenie? Verdaderamente que la relación en que se halla entre sí el feto y la madre es bien poco diferente a la del inquilino respecto de la casa, de cuyas condiciones depende su calor, su bienestar, su salud y aún su vida. Demócrito de Abdera nos enseña que el espacio entero está lleno de átomos, y nuestros astrónomos nos muestran a estos átomos juntándose para formar mundos y después las razas mismas de los seres que han de poblarlos. Sí, pues, en la voluntad y en la imaginación humanas existe una potencia que, concentrando corrientes de estos átomos sobre un punto objetivo, pueden moldear un niño al tenor de las impresiones sentidas por la imaginación de la madre. ¿Por qué no ha de ser creíble también que esas mismas potencias, por una especie de inversión o cambio de signo de tales corrientes, puedan disipar y destruir cualquier parte y hasta el cuerpo de todo el ser que aún no ha nacido en su seno? Viene aquí, pues, el problema de los falsos embarazos, que tanto ha preocupado lo mismo al médico que a sus pacientes. Si la cabeza, el brazo y la mano de los 3 célebres casos teratológicos relatados por Van Helmont pudieron desaparecer por efecto de una emoción de espanto de la embarazada, ¿por qué no ha de poder la misma u otra emoción ser causa de una total disociación y extinción del feto en la llamada falsa preñez? Tales casos, aunque muy raros, ocurren realmente, dejando burlada de paso a la ciencia. Aunque en la sangre de la madre no circule efectivamente ningún disolvente químico capaz de disociar los elementos del feto sin destruirla a ella misma, es un hecho que, como dice el escéptico doctor Fournier al relatar con desconfianza aquellos casos, ante esta extraña serie de fenómenos, nuestro papel es el de meros historiadores, pues que al tratar de hallar razones científicas para ellos, tropezamos como de costumbre con los inescrutables misterios de la vida, y a medida que avanzamos en nuestra investigación, advertimos más y más que aquello es para nosotros un terreno vedado. Desde la aparición del espiritismo, los médicos y los experimentadores se encuentran más dispuestos que nunca a tratar a grandes filósofos como Paracelso y Van Helmont como unos embaucadores supersticiosos y charlatanes, y a ridiculizar frívolamente sus nociones acerca del arceus cósmico o del anima mundi, con todos sus demás conocimientos cosmológicos y antropológicos. Y, sin embargo, ¿qué progresos positivos ha logrado la medicina desde aquel día en que Lord Bacon la clasificó entre el grupo de las ciencias conjeturales por contraposición a las ciencias exactas?
La psicología es una rama científica casi desconocida hasta ahora, al decir de las mayores autoridades en la materia, y la fisiología, según la gran autoridad de Fournier en el prefacio de su erudita obra Fisiología del Sistema Nervioso. La psicología es una rama científica casi desconocida hasta ahora, al decir de las mayores autoridades en la materia, y la fisiología, según la gran autoridad de Fournier en el prefacio de su erudita obra Fisiología del Sistema Nervioso, a poco que profundicemos, nos lleva a un terreno en el que notamos que no solo está por desarrollar la fisiología del cerebro, sino que del propio sistema nervioso no existe fisiología alguna. Cierto día oímos decir a un sabio académico francés que haría con gusto el sacrificio de su propia reputación a trueque de borrar de la memoria de las gentes el recuerdo de los infinitos errores y equivocaciones ridículas de sus colegas. Y tiempo vendrá, en efecto, en que los hijos de los hombres de ciencia se avergüencen y renieguen del degradante materialismo y ruin criterio científico pasional de sus padres. La simple ilustración intelectual no puede reconocer lo espiritual. Así como el rayo del sol apaga el brillo del fuego, del propio modo el espíritu ofusca los ojos de la mera inteligencia. Cuán fielmente el propio racionalista Lecky ha pintado la inconsciente propensión de los hombres de ciencia a burlarse de todo lo nuevo, recibiéndolo siempre a buena cuenta con la más escéptica incredulidad. Saturados de la frivolidad de moda, así que conquistan un puesto en las academias, dan un cuarto de conversión y se tornan en perseguidores de los que vienen detrás de ellos. Es una circunstancia bien curiosa en la ciencia, dice Howitt, que el propio Benjamin Franklin, que experimentó el ridículo de las academias a causa de las tentativas que hizo para identificar la electricidad con el rayo, fuese luego uno de los del comité de sabios que en 1784 examinaron los principios del naciente mesmerismo y lo rechazaron de plano como una ridícula farsa. Nuestros filósofos, en conjunto, son los herederos del fracasado método de inducción aristotélica, con el cual el estagirita llegó a la conclusión de que la Tierra estaba en el centro del universo, mientras que su maestro Platón, perdido en el laberinto de las vaguedades pitagóricas, estaba perfectamente enterado del sistema heliocéntrico, juzgándolos pues a aquellos por el modo como tratan al arcaico saber. Nos vemos obligados a sospechar que tan elevadísima y respetable asociación nuestra abriga sentimientos sumamente mezquinos hacia aquellos, sus hermanos mayores, de la antigüedad, como si tuviesen siempre en sus mentes y corazones aquel refrán famoso que reza: «Quita el sol y al punto verás lucir a las más pequeñas estrellas». Constantemente se habla de la magia de la imaginación. Al hablar, pues, de la imaginación, debe antes hablarse de la magia. Mago, magiano, proviene de mag o maja. Esta palabra es la raíz también de la palabra mágico. El maha atma, el de la grande alma o espíritu en la India, tenía un sacerdote en los tiempos prevédicos. Los magos eran los sacerdotes del dios fuego, el éter, trascendente o akasha, la luz astral. Les encontramos entre los asirios y babilonios, lo mismo que entre los persas adoradores del fuego. Los tres magos, también llamados reyes, de los que se dice que ofrecieron al niño Jesús dones en oro, incienso y mirra, eran adoradores del fuego como los demás, y también astrólogos, pues vieron su estrella.
Al gran sacerdote de los Parsis en Surat se le llamaba Mobed. Algunos derivan esta palabra de Meg, Ab, algo noble y grande. Los discípulos de Zoroastro eran llamados, según Kleurer, Megestom. La palabra mágico, título antes de honor, tiene hoy día su significado de todo punto contrario al verdadero. Antiguamente era sinónimo de todo lo más honroso y respetable, de uno que poseía los mayores conocimientos y sabiduría. Hoy ha venido a ser un epíteto degradante para designar a todo embustero o charlatán, uno que ha vendido su alma al diablo, uno que hace mal uso de sus facultades y emplea sus conocimientos para los usos más perversos. Todo esto de acuerdo con las enseñanzas del clero y según una masa de estúpidos supersticiosos, quienes creen que el mágico es un brujo, un encantador, un hechicero. Pero los cristianos olvidan que Moisés era un mago y Daniel el maestro de los magos astrólogos, caldeos y adivinos, Daniel 7. La palabra, en fin, se deriva del Mag o Mali hindú, o sea del sánscrito Maha, grande, un hombre bien versado en la ciencia secreta o esotérica, o propiamente hablando, un sacerdote. Maimónides, el gran teólogo e historiador judío, ha demostrado que la magia caldea, la ciencia de Moisés y de otros grandes taumaturgos, estaba fundada en su profundo conocimiento de las leyes naturales. Enterados completamente de todos los recursos de los reinos mineral, vegetal y animal, expertos en química y física ocultas, tan psicólogos como fisiólogos, ¿qué tiene de extraordinario que los adeptos instruidos en los misteriosos santuarios de los templos pudiesen llevar a cabo maravillas que aún hoy día se tendrían por sobrenaturales? Es un insulto a la naturaleza humana el infamar con el nombre de impostura a la magia y la ciencia oculta. El creer que durante tantos miles de años una mitad del género humano practicaba el engaño y el fraude a expensas de la otra mitad equivale a decir que la raza humana se compone solo de bribones y de idiotas incurables. ¿En dónde está el país en que no se haya practicado la magia? ¿En qué época ha sido olvidada por completo? En los más antiguos documentos, ahora en nuestro poder, los Vedas y las primeras leyes de Manu, encontramos muchos ritos mágicos practicados y permitidos por los brahmanes. En el Tíbet, el Japón y la China se enseña hoy día lo que los antiguos caldeos enseñaban. El clero de estos países prueba que la práctica de la moral y de la pureza física, junta con ciertas austeridades, desarrolla el poder vital de la propia iluminación, concediendo al hombre el dominio sobre su propio espíritu vital, le da un verdadero poder sobre los espíritus elementarios inferiores a él mismo. Vemos que la magia es tan antigua en Occidente como en Oriente. Los druidas de la Gran Bretaña las practicaban en las silenciosas criptas de sus cavernas profundas, y Plinio se extiende mucho en un capítulo acerca de la sabiduría de los jefes celtas. Los semoteos, los druidas de las Galias, explicaban las ciencias, tanto físicas como espirituales. Enseñaban los secretos del universo, el armonioso progreso de los cuerpos celestes, la formación de la tierra y sobre todo la inmortalidad del alma. En sus grutas sagradas, academias naturales construidas por la mano del arquitecto invisible, se reunían los iniciados a la hora precisa de la medianoche para instruirse acerca de lo que el hombre era y de lo que será.
no necesitaban de iluminación artificial ni de gas destructor de la vida que brillase sus templos, porque la casta diosa de la noche difundía sus rayos argentinos sobre sus cabezas coronadas de roble, y sus sagrados bardos vestidos de blanco conocían la manera de hablar con la reina solitaria de la bóveda estrellada. En el cementerio del pasado remoto permanecen sus robles sagrados, ahora secos y despojados de su simbolismo espiritual por el venenoso soplo del materialismo. Para el estudiante de las ciencias ocultas, su vegetación es todavía exuberante y lozana, y tan llena de verdades profundas y sagradas como cuando el archidruida verificaba sus creaciones mágicas y, tremolando la rama de muérdago, arrancaba con su dorada hoz el ramo verde de su madre, el roble. La magia es tan antigua como el hombre. Es tan imposible citar la época en que por primera vez aparece como indicar el día en que nació el primer hombre. Siempre que algún escritor ha intentado relacionar sus orígenes en algún país, en armonía con tales o cuales datos históricos, investigaciones ulteriores han demostrado que sus opiniones eran infundadas. Odín, el sacerdote y monarca escandinavo, creen algunos que fue el primero que introdujo las prácticas mágicas unos 70 años antes de Jesucristo. Pero es fácil demostrar que los misteriosos ritos de las sacerdotisas llamadas Voller-Valas son muy anteriores a aquella época. Algunos autores modernos se esfuerzan en probar que Zoroastro fue el fundador de la magia, únicamente porque fue el fundador de la religión de los magos. Ammiano Marcelino, Arnovio, Plinio y otros historiadores antiguos demuestran que solo fue un reformador de la magia tal como la practicaban caldeos y egipcios. Isis, I, 79. La magia era considerada como una ciencia divina que conduce a participar de los atributos de la misma divinidad. Descubre las operaciones de la naturaleza, dice Philo Judaeus, y conduce a la contemplación de los poderes celestiales. En los últimos períodos, el abuso de la misma y su degeneración en hechicería hicieron que en general fuese odiada. Nosotros, sin embargo, debemos ocuparnos de ella solo tal como era en el pasado remoto, durante el cual cada una de las religiones verdaderas se fundaba en el estudio y conocimiento de los poderes ocultos de la naturaleza. No fue la clase sacerdotal la que en Persia estableció la magia como vulgarmente se cree, sino los magos, cuyo nombre se deriva de la misma. Los Moveds, sacerdotes de los Parsis, los antiguos Gebers o Geberín, son llamados hasta hoy día Magoi, en el dialecto Pelvi. La magia aparece en el mundo con las primeras razas de hombres. Casiano menciona un tratado bien conocido en los siglos IV y V que se atribuía a Cam, el hijo de Noé, quien, se creía, lo había recibido de Jared, la cuarta generación de Set, hijo de Adán. Moisés debía sus conocimientos a la madre de la princesa egipcia, Termutis, quien lo salvó de las aguas del Nilo. La esposa de Faraón, Batria, era una iniciada, y los judíos debían a ella su profeta, instruido en toda la sabiduría de los egipcios y famoso en palabras y obras. Justino Mártir, apoyándose en la autoridad de Trogo Pompeyo, nos muestra a José como habiendo adquirido grandes conocimientos en las artes mágicas de los sumos sacerdotes del Egipto. Los libros de Numa, descritos por Livio, consistían en tratados mágicos de la filosofía natural,
y fueron encontrados en su tumba, pero no era permitido el darlos a conocer para que no fuesen revelados los más secretos misterios de la religión establecida. El Senado y los tribunos del pueblo resolvieron quemar públicamente tales libros. Entre los hindúes tenía la magia un carácter más esotérico, si cabe, que entre los egipcios. Se la consideraba tan sagrada que su existencia era admitida a medias y sólo practicada en los casos de las más imperiosas necesidades públicas. Más que materia religiosa, se la consideraba como divina. Los hierofantes egipcios, a pesar de practicar una moral pura y austera, no pueden ser comparados con los ascetas gimnosofistas, ya sea por la santidad de su vida, ya por los milagrosos poderes en ellos desarrollados por la sobrenatural renuncia de todo lo terreno. Quienes les conocen bien guardan hacia ellos mayor veneración que hacia los magos caldeos. Desdeñando las más simples comodidades de la vida, viven en bosques apartados, llevando la vida de los más solitarios ermitaños, mientras que sus hermanos egipcios, por lo menos, viven en comunidad. A pesar del borrón arrojado por la historia sobre todos aquellos que han practicado la magia y la adivinación, se les considera como poseedores de los mayores secretos de la ciencia médica y con conocimiento jamás sobrepujado en la práctica de la misma. Numerosos son los volúmenes conservados en los conventos hindúes donde constan las pruebas de sus conocimientos. El intentar decir si estos gimnosofistas eran los fundadores de la magia en la India o si ellos ponían en práctica lo que les había sido transmitido como una herencia de los más antiguos rishis o patriarcas prevédicos, de quienes pretenden descender directamente los brahmanes, será considerado como una mera especulación por los sabios del positivismo. El cuidado que demostraban en la educación de la juventud y en familiarizarla con los sentimientos generosos y con la virtud más sincera, les honra en grado sumo, y sus máximas y discursos, conservados por los historiadores, prueban lo muy entendidos que eran en filosofía, metafísica, astronomía, religión y moral. Los gimnosofistas conservaron su dignidad bajo la dominación de los más poderosos príncipes. Jamás condescendieron con humillarse a visitarlos ni a molestarles por el más pequeño favor. Cuando ellos deseaban los consejos u oraciones de estos santos hombres, estaban obligados a ir ellos mismos en su busca o a enviar los mensajeros. Para estos hombres no había secreto encerrado en plantas o minerales que no fuese conocido. Habían penetrado en las profundidades de la naturaleza y la fisiología y psicología eran para ellos libros abiertos. El resultado de todos sus estudios se condensa en aquella ciencia o macha yola a la que ahora se designa supersticiosamente con el nombre de magia. Giordano Bruno, igual que los platónicos alejandrinos y los más antiguos cabalistas, sostienen que Jesús fue un mago, en el sentido que Cicerón Porfirio da a esta palabra como sinónimo de sabiduría divina. Idéntico sentido es el de Philo Judaeus, para quien son los magos los más maravillosos investigadores de los secretos misterios naturales, no en el sentido degradante que nuestro siglo da a la palabra magia. En concepto de aquel, los magos son aquellos hombres santos que, apartándose por sí mismo de todas las cosas de este mundo, contemplan las virtudes divinas y comprenden con nítida claridad la excelsa naturaleza de los dioses y espíritus, iniciando a otros en los mismos misterios, o sea, en el alto secreto de mantener en vida continuidad de relaciones con los seres invisibles.
Isis, primero, 165. No hay explicaciones, sean las que fueren, capaces de afectar de un modo vital la estabilidad de una creencia, como la de la magia, que la humanidad haya heredado de las primeras razas de hombres, aquellas razas que, si admitimos la evolución espiritual del hombre, como admitimos su evolución física, poseían la gran verdad de labios de sus antecesores, los dioses de sus padres, que permanecían al otro lado de las aguas. La identidad de la Biblia, con las leyendas de los libros sagrados hindúes y las cosmogonías de otras naciones, será demostrada algún día. Las fábulas de las edades mitopeicas, como pronto habrá de verse, no han hecho más que alegorizar las grandes verdades de la geología y la antropología. A estas fábulas tan ridículamente expresadas tendrá que acudir la ciencia para buscar los eslabones perdidos. Por otra parte, ¿por qué median tan raras coincidencias entre las míticas historias respectivas de pueblos extremadamente separados? ¿De dónde procede la identidad de las primitivas concepciones, las que no obstante ser hoy llamadas leyendas o fábulas, contienen en sí el núcleo de hechos históricos y un fondo de verdad profundamente enterrada bajo la capa de poéticas ficciones populares, que no por eso dejan de ser ciertas? La creencia en el supernaturalismo sería de otra manera inexplicable. Decir que el mito ha brotado, crecido y evolucionado a través de épocas innumerables sin un motivo, sin una base firme en que apoyarse, cual único producto de la más frívola fantasía, sería profesar un absurdo tan grande como el que admite la teología al decir que el universo ha sido creado de la nada. Los taumaturgos de todos los tiempos, escuelas y países, producían sus maravillas porque estaban perfectamente familiarizados con las imponderables, pero perfectamente reales, ondulaciones de la luz astral, el arqueus de los griegos. Los tales prodigios tenían un doble carácter físico y psíquico. El primero comprendía el conjunto de efectos producidos sobre los objetos materiales. El segundo, los fenómenos mentales de Mesmer y de sus continuadores. Estos han sido representados en nuestros tiempos por dos hombres ilustradísimos, Dupotet y Regazzoni, cuyos maravillosos poderes han sido bien atestiguados en Francia y en otros países. El mesmerismo es la rama más importante de la magia, y sus fenómenos son los efectos del agente universal, Arqueas Akasha, que media en toda operación mágica y que ha dado lugar en todas las épocas a los llamados milagros. Los antiguos le llamaban caos, Platón y los pitagóricos el alma del mundo, y según los indios, la deidad bajo la forma del éter trascendente, Pater omnipotens aether, que penetra todas las cosas. Entre otros nombres, este proteo universal u omnipotente nebuloso, como de Mirville le denomina en son de burla, era llamado por los teurgistas el fuego viviente, el espíritu de luz y Magnes. Este último nombre indica sus propiedades magnéticas y muestra su naturaleza mágica. Porque Mayos y Mayans son dos ramas procedentes del mismo tronco. Para encontrar el origen de la palabra magnetismo, es menester remontarnos a una época inconcebible por lo remota. Muchos creen que la piedra llamada imán debe su nombre a Magnesia, ciudad o comarca de la Tesalía, en donde tales piedras se encuentran en abundancia. Nosotros creemos, sin embargo, que la opinión de los filósofos herméticos es la única correcta. La palabra mag, magus, se deriva de la sánscrita mahaji, el grande, el sabio,
el ungido por la sabiduría divina. Eumolpus es el fundador mítico de los Eumolpides, sacerdotes que atribuían su propia sabiduría no a ellos mismos, sino a la divina inteligencia reflejada en ellos, como dice Dunlap en su Musaj y sus misterios, página 3. Hércules era conocido como el rey de los musianos, y la llamada fiesta musiana era la simbolizadora de la unión del espíritu y la materia, Adonis y Venus o Baco y Ceres. Las distintas cosmogonías nos muestran que cada nación consideraba al alma arquetípica universal como la mente del creador demiúrgico, la Sofía de los gnósticos o el Espíritu Santo considerado como principio femenino. Como los magos derivaban su nombre de ella, la piedra magnesiana o imán era así llamada en honor suyo, pues ellos fueron los primeros en descubrir sus propiedades maravillosas. El país estaba cuajado de templos y entre ellos había algunos de Hércules musiano, y por esto, cuando fue conocida la piedra que los sacerdotes usaban en sus curaciones y mágicos designios, recibió el nombre de piedra magnesiana o erdelita. Sócrates, ocupándose de ella, dice: Eurípides la piedra magnesiana, pero el vulgo la llama Heráclita. Platón, John, Burgess, volumen 6, página 294. Los magos eran los que daban nombre al país y a la piedra, y no ésta y aquel a los magos. Plinio nos enseña que el anillo nupcial entre los romanos era magnetizado por los sacerdotes antes de la ceremonia. Los antiguos historiadores paganos han guardado cuidadosamente silencio respecto de ciertos misterios de los sabios magos, y Pausanias dice que fue avisado en sueños de que no revelase los santos ritos del templo de Demeter y Persefoneia de Atenas a los profanos. Dos cosas son necesarias para adquirir el poder mágico: liberar la voluntad de toda servidumbre y ejercitarse en su dominio. La voluntad soberana está representada por el ángel resplandeciente que tiene al dragón bajo sus plantas y te mata. En cuanto al gran agente mágico, la doble corriente de luz, el fuego viviente y astral de la tierra, ha sido representado por la serpiente con cabeza de monstruo, la serpiente del caduceo de Mercurio, la del Génesis, la bronceada de Moisés, el macho cabrío de los aquelarres, el Baphomet de los templarios, el Jael de los gnósticos y por fin el diablo de Mirville y demás católicos. Pero en realidad, dicho agente mágico no es sino la fuerza ciega que tienen que vencer las almas para liberarse por sí mismas de las cadenas terrenales. Porque si su voluntad no las libera de esta fatal atracción, serán absorbidas por la corriente misma de la fuerza que las ha producido. Eliphas Levi dice en su Dogma y Ritual de la Alta Magia: todas las operaciones mágicas consisten en liberarse uno mismo de los anillos de la antigua serpiente, y después en colocar el pie sobre su cabeza y conducirla según la voluntad del operador. Yo te daré, dice la serpiente en el mito evangélico, todos los reinos de la tierra, si postrándote a mis pies me adorases. Y el iniciado le contesta: no me humillaré ante ti, nada puedes tú darme, antes bien tú me obedecerás porque yo soy tu Señor y Maestro. Así pues, el diablo no es una entidad, es una fuerza errante como su mismo nombre indica, una corriente magnética u ódica formada por una cadena o cúmulo de voluntades perversas, dando origen a ese espíritu maligno que el Evangelio llama legión y que precipita en el mar a un rebaño de cerdos,
otra alegoría que demuestra cómo las naturalezas inferiores son arrastradas por las fuerzas ciegas del error y del pecado. En su extensa obra acerca de las manifestaciones místicas de la naturaleza humana, el naturalista y filósofo alemán Maximiliano Perti dice: las manifestaciones mágicas se fundan, en parte, en otro orden de cosas por completo distinto de aquel cuya naturaleza conocemos por tiempo, espacio y causalidad. Sus manifestaciones pueden llevarse muy pocas veces al terreno de la experiencia, pero pueden ser cuidadosamente observadas cuando en nuestra presencia acaezcan. El fakir Govindasamy, descrito por Hakoliot, había alcanzado tal purificación que su espíritu, libre ya casi, podía con su voluntad, que es una fuerza creadora, mandar a los elementos y a los poderes de la naturaleza. Mandato de espíritu a espíritu y de vida a vida, y desarrollar en breves horas una semilla que en condiciones ordinarias habría necesitado muchos días. Esto no es un milagro, a menos que definamos el milagro como algo que está en contradicción con la constitución establecida y con las leyes conocidas de la naturaleza. Pero, ¿pueden sostener nuestros naturalistas la pretensión de que lo que ellos han establecido por la observación es infalible o de que conocen todas las leyes de la naturaleza? Si la vegetación puede ser estimulada por la luz violeta, el fluido magnético que emanaba de las manos del fakir, concentrando en el germen el akasha o principio de vida, producía cambios aún más rápidos e intensos porque el principio de vida es una fuerza ciega, obediente a la influencia que la domine y capaz de seguir el molde de la imaginación creadora del fakir. La voluntad crea porque la voluntad puesta en movimiento es fuerza y la fuerza produce materia. Para ello, Govindasamy no necesitó sino su espíritu divino y su alma astral con ayuda de unos seres puros o pitris, mientras que el despreciable juglar o necromante, llevado por su impureza, sed de riquezas o egoísmo, no puede atraer al efecto sino espíritus impuros. Los Qliphoth, afrites o devs del astral más abyecto. Aunque las ciencias ocultas son víctimas de la malicia de una clase, tienen sus defensores en todas las épocas. En primera línea está Isaac Newton, quien creía en el magnetismo tal como lo enseñaban Paracelso y Van Helmont y todos los filósofos del fuego en general. Nadie podrá negar que su doctrina del espacio universal y de la atracción sea una verdadera teoría sobre el magnetismo. Si algún valor tienen sus palabras, éstas nos indican que en sus principios fundamentales de filosofía, él fundaba todas sus especulaciones en el alma del mundo, el gran agente universal y magnético al cual denominaba sensorium divinum. Se trata, dice, de un espíritu sutilísimo que penetra todas las cosas, hasta los cuerpos más duros, y que se halla oculto en su sustancia. En virtud de la fuerza y actividad de este espíritu, los cuerpos se atraen unos a otros y se adhieren al ponerse en contacto. Por su mediación, los cuerpos eléctricos obran lo mismo a grandes que a pequeñas distancias, atrayéndose o repeliéndose. Por él, la luz se difunde, se refleja, se refracta y calienta los cuerpos. Todos los sentidos son excitados por este espíritu y por él los animales mueven sus miembros. Semejantes problemas no pueden explicarse en pocas palabras porque carecemos aún de la experiencia necesaria para determinar completamente las leyes mediante las cuales este espíritu universal opera.
Si la vista de un sujeto es hábilmente dirigida por un mago o su propio espíritu, la luz astral transferirá sus más secretas noticias a nuestro escrutinio. Porque si bien es un libro que está siempre cerrado para todos aquellos que ven pero que no perciben, está siempre abierto para todo aquel que quiera abrirlo. Contiene un registro completo e intacto de todo cuanto ha sido, es y será. Los actos más insignificantes de nuestra vida están impresos en él, y así tienen que quedar fotografiados en sus hojas eternas nuestros pensamientos. Es el libro que vemos abierto por el ángel en el Apocalipsis, el cual es el libro de la vida, y según el cual los muertos son juzgados de acuerdo con sus obras. Es, en resumen, la memoria de Dios. Los oráculos caldeos, dice Cori, aseguran que la impresión de los pensamientos, caracteres, hombres y otras visiones divinas aparecen en éter. En él, todas las cosas sin figura están figuradas según un antiguo fragmento de los oráculos caldeos de Zoroastro. La memoria, desesperación del materialista, enigma del psicólogo, esfinge de la ciencia, es para el estudiante de las antiguas filosofías un mero nombre para expresar aquel poder que el hombre ejerce inconscientemente y que comparte con muchos animales, merced al cual su mirada interna contempla en la luz astral las imágenes de pasados, incidentes y sensaciones. En lugar de buscar en los ganglios cerebrales unos micrógrafos de lo que viene y de lo que ha muerto, de escenas que hemos presenciado e incidentes en que hemos intervenido, ellos van al vasto receptáculo en donde los recuerdos de cada vida humana, lo mismo que cada pulsación del cosmos visible, se hallan almacenados por toda la eternidad. Ese relámpago de memoria que, según supone también la tradición, muestra a las personas que se están ahogando cada una de las escenas ya olvidadas de su vida mortal, es simplemente el brillo súbito del alma que, por librarse del peligro, con una evocación suprema, diríamos nosotros a las divinas fuerzas secretas de lo inconsciente, se arroja a las galerías silenciosas en las que yace pintada su historia toda con los más indelebles colores. El hecho de que con frecuencia reconozcamos escenas, paisajes y conversaciones que vemos o oímos por primera vez, se ha citado como una prueba de la reencarnación. Pero los sabios de la antigüedad y los filósofos medioevos, que aunque tal fenómeno es una prueba de la persistencia y de la inmortalidad del alma, sino que cuando durante el sueño reposa nuestro cuerpo elementario, la forma astral queda libre y deslizándose fuera de su prisión terrena, platica con el mundo exterior y viaja a través de los mundos visibles e invisibles. Descartes, aunque adorador de la materia, era uno de los más decididos partidarios de la doctrina del magnetismo universal. Su sistema de física era muy parecido al de los grandes filósofos. El espacio para él está lleno de una materia fluida y elementaria, fuente única de la vida, envolviendo y haciendo mover a todos los cuerpos celestes. Las corrientes magnéticas de Mesmer son los torbellinos cartesianos disfrazados, y N. Moser, en su Historia de la magia, así lo afirma. Las obras de Pierre Porret-Naudé, en 1679, vindican las doctrinas del magnetismo oculto en su Apología de los grandes hombres falsamente acusados de necromancia. El Dr. Hufeland ha escrito en 1817 una obra sobre magia, en la que sienta la teoría de la simpatía magnética universal, e igual hace Zenzel-Wirdig en su Nueva Medicina Espiritual, y el gran Henry Moore, de la Universidad de Cambridge, sigue las doctrinas de Cardan,
Van Helmont y otros místicos. Kepler participaba de la creencia cabalística de que los espíritus de los astros son otras tantas inteligencias y cree que a cada planeta le informa un principio inteligente y que todos los planetas están habitados por todos los seres espirituales, quienes ejercen su influencia sobre los otros seres que moran en otras esferas más materiales que las suyas, especialmente en nuestra Tierra. Bautista Porta, en su Magia Natural, atribuye en último término todos los fenómenos ocultos posibles al anima mundi que a todas las cosas liga. Esta luz astral actúa en armonía y simpatía con toda la naturaleza. Es la esencia prima de la que nuestros espíritus están formados y, obrando al unísono con la fuente de donde procede, hace que nuestros cuerpos siderales lleguen a ser capaces de producir mágicas maravillas. Todo el secreto estriba en nuestro conocimiento. Creía él en la piedra filosofal de la que el mundo tiene tan gran opinión y que ha dado motivo a tantas jactancias, pero que ha sido encontrada felizmente por algunos, extendiéndose en insinuaciones acerca de su significación espiritual. En 1643, el padre Kircher enseñó una filosofía completa de magnetismo universal, Magnes Sive de Arte Magnetici Opus Tripartitam. Sus numerosas obras abarcan muchas cuestiones indicadas solo por Paracelso. Contradice a Gilbert en lo de que la Tierra sea un gran imán, pues que solo existe un verdadero imán en el universo y de él procede la magnetización de todo cuanto existe, el sol espiritual de los cabalistas o logos, y si el sol, la luna y las estrellas eran altamente magnéticas, lo debían al fluido universal y magnético en que se bañan, o sea, la luz espiritual. Prueba la simpatía misteriosa que existe entre los cuerpos de los tres reinos, y muchos de sus ejemplos han sido ya comprobados por los naturalistas. El magnetismo de amor puro es la causa original de todas las cosas creadas. Para ejercitar el poder mágico en pro del bien se precisa nobleza de alma, voluntad poderosa e intensa, facultad imaginativa. Un hombre libre de las tentaciones mundanas y de la sensualidad puede curar de este modo las enfermedades más incurables. Cada ser creado en esta esfera sublunar procede del Magnale Magnum, Anima Mundi, y con él se relaciona. El hombre posee un poder celestial doble y está aliado con la vida de los cielos. Este poder existe, como dice Van Helmont en su Opera Omnia, 1682, página 720. No solo en el hombre, sino en todas las cosas, pero es necesario que la fuerza mágica sea despertada lo mismo en el hombre exterior que en el interior. Nosotros llamamos a esto un poder mágico, pero el ignorante no hará más que asustarse con la expresión. Podéis llamarle, pues, un poder espiritual, spiritualis robur vocita veris. Semejante poder mágico existe en el hombre interno y ha de ser despertado. La Louber, en sus notas para una relación histórica del reino de Siam, dice que los talaipones u hombres santos, budistas, siameses, son respetados siempre por los animales feroces gracias al uso de la magia, porque todos ellos creen que la naturaleza está animada y que existen genios tutelares. ¿Qué es el sueño sonambúlico?, dice Dupotet, sino un efecto de la magia. Lo que llamamos fluido nervioso o magnetismo, los hombres de la antigüedad lo llamaban oculta potencia del alma o magia.
la magia se fundó en la existencia de un mundo heterogéneo, situado fuera de nosotros y con el que podemos entrar en comunicación por medio de ciertas artes prácticas. Es tan grande el poder del fluido mágico que ninguna fuerza físico-química es capaz de destruirle. El alma humana, dice Cornelio Agripa, posee, por el mero hecho de formar parte de la esencia universal, un poder maravilloso. Quien de él se adueña puede remontarse en conocimientos hasta una altura tan grande como pueda imaginar, a condición solo de permanecer íntimamente unido a dicha fuerza. La verdad y el porvenir pueden mostrarse continuamente a los ojos del alma. Su poder ya no conoce límites. El tiempo y el espacio desaparece ante la mirada de águila del alma inmortal. La magia teúrgica es la última expresión de la ciencia psicológica oculta. Los académicos la desprecian como una alucinación o charlatanismo. Nosotros, sin embargo, les negamos rotundamente a estos el derecho de emitir su opinión sobre un asunto en el que jamás han investigado. ¿No tienen ellos más derecho para juzgar la magia en el estado actual de sus conocimientos que el que tiene un habitante de las Islas Fiji para aventurar su opinión acerca de los trabajos de Faraday o de Agassiz? Todo lo más que ellos pueden hacer es rectificarse algún día de sus presentes errores. Los prodigios llevados a cabo por los sacerdotes de la magia teúrgica tienen una autenticidad tan completa y su evidencia es tan abrumadora que, antes de confesar que habían ellos sobrepujados a los cristianos en materia de milagros, Sir David Brevoster les concede grandísimos conocimientos en física y filosofía natural. La ciencia se halla metida en un desagradable dilema: o confesar los superiores conocimientos de los antiguos, o admitir que el espíritu posee poderes jamás imaginados por los filósofos modernos. ¿Dónde está el secreto real de la magia acerca del que tanto hablamos los herméticos? Que existía y que existe un gran secreto, ningún estudiante sincero de literatura esotérica lo pondrá jamás en duda. Diferentes hombres de genio, como sin duda lo eran muchos de los filósofos herméticos, no se hubieran hecho pasar por locos ellos mismos procurando enloquecer a otros durante varios millares de años consecutivos. Que este gran secreto, comúnmente llamado la piedra filosofal, envolvía una significación tanto física como espiritual, es lo que en todas épocas se ha sospechado. El autor de las observaciones de la alquimia y de los alquimistas, E.A. Hitchcock, Swedenborg, un filósofo hermético, hace observar con gran acierto que el sujeto del arte hermético es el hombre y que el objeto de dicho arte es la humana perfección. El hombre es espiritualmente la piedra filosofal, o sea, una triunidad, pero físicamente es también dicha piedra. Mucho más numerosos de lo que suponen los materialistas modernos son los hombres instruidos y los pensadores que creen en la existencia del ocultismo y de la magia, dos cosas en extremo diferentes y que han sido confundidas por la mayor parte de los creyentes y hasta por aquellos que, siendo teosofistas, han llegado al punto de pensar que la magia negra forma parte del ocultismo. Los poderes que le son conferidos al hombre por el ocultismo y los medios que deben emplear su adquisición han dado lugar a nociones tan variadas como fantásticas. Los unos se imaginan que para convertirse en un Zanoni es suficiente la dirección de un maestro en el arte. Los otros que solamente se trataba de atravesar el canal de Suez y darse una vuelta por la India para convertirse en rival de Roger Bacon y del conde de Saint-Germain. Margrave, con su juventud siempre renaciente,
es el ideal de muchos otros que consideran que el cambio que él hizo de su alma por obtener este favor no fue un precio demasiado grande. Buen número de entre ellos identifican la hechicería pura y simple con el ocultismo y hacen retroceder hacia la luz los espectros descarnados errantes en las tinieblas que gravitan sobre las orillas de la Estigia. Amén de otros altos hechos de este calibre, y ya se creen adeptos completos. Para otros, la filosofía de los antiguos arhats no es otra cosa que la magia ceremonial cuyas reglas trazara riéndose Eliphas Levi. En una palabra, estos filósofos sencillos consideran el ocultismo a través de todos los géneros de prismas que puede imaginar su fantasía. Estos candidatos a la sabiduría y al poder, ¿no se indignarán si se les hace conocer la verdad pura y simple? En todo caso, viene a ser no solamente útil, sino necesario el desengañar a la mayor parte de ellos antes de que llegue a ser demasiado tarde. Entre los centenares de bravos que en Occidente se califican de ocultistas, es posible que no se encuentren ni media docena que tenga una idea aproximadamente correcta de la naturaleza de la ciencia en la cual pretenden llegar a ser maestros. Con raras excepciones, se encuentran casi todos en el camino de la hechicería. Antes de protestar contra esta alegación, sería conveniente que pusieran un poco en orden su cerebro y una vez que hubiese conocido la verdadera relación entre las artes ocultas y el ocultismo, podrían indignarse si todavía consideraban tener derecho. Ellos, entonces, fijándose, sabrían que el ocultismo difiere de la magia y de otras ciencias secretas, tanto como el glorioso sol difiere de una vulgar candela, tanto como el espíritu inmutable e inmortal del hombre, reflejo del todo absoluto, sin causa e incognoscible, difiere de la arcilla mortal que forma el cuerpo humano. En todas nuestras deficientísimas lenguas occidentales, las palabras han sido desfiguradas siempre con ánimo de velar las ideas que contenían en sí, y cuanto más materiales venían a ser éstas, más se condensaban en la fría atmósfera de ese egoísmo que solo se ocupa de los bienes de este mundo. Más se sentía la necesidad de encontrar términos nuevos para expresar lo que se consideraba tácitamente como superstición averiguada. Tales palabras no hubiesen podido servir de expresión sino a ideas para las cuales ningún hombre instruido encontraría cabida en su inteligencia. Magia, sinónimo de suerte de manos, hechicería como equivalencia de ignorancia crasa, y ocultismo como el resultado de las tristes elucubraciones de aquellos cerebros helados que, según tal sentir, tuvieron los filósofos del fuego, los Jacob Boehme y los Saint Martin, pareciendo términos más que suficientes para especificar las diversas vueltas de juego de manos de que se trataba. Tales son los despreciativos términos aplicados a las escorias que fueron dejadas en el mundo por las épocas de tinieblas que han sido llamadas la Edad Media y la Antigüedad pagana. Esta es la razón del por qué no existen términos en nuestras lenguas occidentales que permitan indicar la diferencia que existe entre los poderes ocultos y las ciencias que conducen a su adquisición con la misma exactitud que lo hacen las lenguas orientales y particularmente el sánscrito. Las palabras milagro y encantamiento tienen en el fondo el mismo sentido, puesto que ambas expresan la idea de resultados producidos violando las leyes de la naturaleza. Pero, ¿qué se entiende precisamente por estos conceptos? Un cristiano cree firmemente en los milagros que Dios le hizo producir a Moisés, en tanto que rechaza con indignación los de los magos de Faraón o se los atribuye al diablo.
Nuestros piadosos enemigos hacen venir de este último personaje todo el ocultismo, en tanto que sus adversarios, los semi-incrédulos, se mofan a la vez de Moisés, de los magos y del ocultismo, y enrojecerían de ira si se les supiera capaces de ocuparse de semejantes supersticiones. Todo ello porque no existe ningún término que pueda designar convenientemente estas cosas, porque nos faltan palabras que tengan la precisión necesaria de sentido y que nos permitan distinguir lo sublime y lo verdadero de lo absurdo y lo ridículo. Lo absurdo y lo ridículo se encuentra en las interpretaciones teológicas que dicen que los milagros son una violación de las leyes de la naturaleza hecha por el hombre, por el diablo o por Dios. Lo sublime y lo verdadero es que los milagros de Moisés y de los magos fueron producidos por la acción de las leyes naturales, leyes que tanto los magos como Moisés habían aprendido a conocer en los santuarios que eran las academias de ciencias de su tiempo donde se enseñaba el verdadero ocultismo. Esta última palabra, traducción del concepto compuesto Gupta Vidya, ciencia secreta, no tiene un sentido muy claro. ¿De qué ciencia se trata? 4 nombres sirven especialmente, entre muchos otros en el sánscrito, para designar las diferentes ramas del saber esotérico y aún el mismo de los Puranas exotéricos. Primero, la Yanja Vidya, que es el conocimiento de los poderes ocultos que pueden despertarse en la naturaleza por ciertas ceremonias y ciertos ritos religiosos. Segundo, la Maha Vidya, la gran ciencia, respecto de la cual es a veces la magia de los cabalistas y la de los tántricas una hechicería de la peor especie. Tercero, la Gupta Vidya, la ciencia de los poderes místicos contenidos en el sonido, éter, y que son despertados por los mantras, plegarias, cantos o encantamientos, cuyo efecto depende del rito y la melodía. Una operación mágica, en fin, basada sobre el conocimiento de las fuerzas de la naturaleza y su correlación. Y cuarto, el Alma Vidya, que equivale a las palabras ciencia del alma o sabiduría verdadera, cuyo sentido, entre los orientales, alcanza una extensión mucho más considerable que entre nosotros los europeos. Esta última, ciencia del alma vidya, es la sola especie del ocultismo a que debe aspirar todo teosofista admirador de luz sobre el sendero, o la que desea llegar a ser un sabio despojándose del egoísmo. Las otras son solamente ramas de las ciencias ocultas, es decir, partes basadas sobre el conocimiento de la esencia de las cosas en los diferentes reinos de la naturaleza, minerales, plantas, animales, ciencias materiales en suma, por más que la esencia de las cosas sea invisible hasta el punto de haber escapado hasta aquí las investigaciones de la ciencia. La alquimia, la astrología, la fisiología oculta, la quiromancia existen en la naturaleza y las ciencias exactas, tal vez nombradas así por paradoja, han descubierto ya un buen número de sus secretos. Pero la clarividencia, que ha sido designada en la India con el nombre simbólico del ojo de Siva y en el Japón con el de visión infinita, no es el hipnotismo, hijo bastardo del mesmerismo, y no podría ser adquirida por artes de este género. Podrán obtenerse con ellos y por ellos buenos resultados, malos o indiferentes, pero el alma vidya los tiene en escasa estima. Además, ella los contiene a todos, y en ocasiones puede emplearlos con objeto de hacer el bien, después de haberlos desembarazado de sus escorias y de la más insignificante partícula de tendencia egoísta. Nos explicamos.
no importa que se atrevan algunos a estudiar las artes ocultas que se acaban de mencionar sin el auxilio de una preparación difícil y sin que les sea necesario adoptar un género de vida demasiado especial. Hasta se les podría dispensar de un alto desenvolvimiento moral, pero en este caso 9 sobre 10 de los estudiantes resultarían hechiceros muy aceptables y no tardarían mucho en caer de lleno en la magia negra. ¿Qué gran mal habría en ello? Los vudús y los dugpas comen, beben y se regocijan sobre los montones de víctimas de sus artes infernales, del mismo modo que los elegantes viviseccionistas y los hipnotizadores titulados de la Facultad de Medicina. La sola diferencia entre estas dos clases de gentes está en que los vudús y los dugpas son hechiceros con conocimiento de causa, en tanto que determinadas celebridades médicas son hechiceros inconscientes. Pero, como quiera que los unos y los otros deben recoger los frutos de sus hazañas en magia negra, las gentes del occidente son muy simples cuando no se atreven a tomar de la hechicería más que la condenación y el castigo, dejando de lado los provechos y los goces que ellos se podrían procurar. Nosotros lo repetimos, el hipnotismo y la vivisección son hechicería pura y simple, aunque sin el saber de que gozan los vudús y los dugpas, saber que no es capaz de adquirir ningún Charcot Richet durante 50 encarnaciones de estudios obstinados y de experimentaciones continuas. Por lo tanto, aquellos que, con plena ignorancia de su naturaleza, quieren ocuparse de magia, se encuentran con las duras reglas impuestas para alcanzar el Atma Vidya, y se desvían del verdadero ocultismo, viniendo a ser mágicos no importa por qué medios, a riesgo de quedarse vudús o dugpas por 10 encarnaciones consecutivas. Con esto, es muy probable que nuestros lectores presten todo su interés hacia Quartos, sintiéndose invenciblemente atraídos hacia el ocultismo. No comprenden la verdadera naturaleza del objeto de sus aspiraciones, ni se encuentran todavía acorazados contra las pasiones y menos aún desembarazados de todo egoísmo. ¿Qué deberían hacer estos infelices, campo cerrado en que luchan las más contrarias fuerzas? Dicho queda antes. Una vez que el deseo por el ocultismo se despierta en el corazón de un hombre, ya no existe un rincón en el mundo entero en el que pueda encontrar la paz. Torturado por una inquietud incesante, él vaga por los desiertos de la vida, buscando en vano el sendero que le conducirá al reposo. Como de un pebetero humeante, sale de su corazón el humo de sus pasiones y deseos egoístas, ocultándole a sus ojos la puerta de oro. ¿Deberá rodar él entonces por los abismos de la hechicería y de la magia negra? ¿Y a través de numerosas encarnaciones amasarse un karma más y más terrible? ¿No habrá para él otro mejor camino? Un solo camino existe, que no aspire a más de lo que puede alcanzar. Que no cargue sus espaldas con un peso mayor que sus fuerzas. Sin pretender verse convertido en un Mahatma, un Buda o un gran santo, que estudie la ciencia del alma y que venga a ser así uno de los modestos bienhechores que no tienen poderes sobrehumanos. Los siddhis, poderes de los arhats, son únicamente para aquellos que pueden vivir la vida cumpliendo a la letra los terribles sacrificios exigidos para la adquisición de estos poderes. Que sepan ellos, si todavía no lo saben, que el verdadero ocultismo es la gran renunciación del yo, renunciación incondicional y absoluta en pensamiento y en acción. Es el altruismo que para siempre jamás separa al que lo practica del número de los vivientes. Cuando aquel se ha dedicado a la obra, ya no vive para sí, sino que vive para el mundo. Mucho se le perdona durante los primeros años de pruebas,
Pero desde que él es aceptado, su personalidad debe desaparecer. Es preciso que se convierta en una simple fuerza bienhechora de la naturaleza. El candidato a ocultista no tiene ya más que dos polos hacia donde poder dirigirse, porque se abren a su paso dos caminos sin que fuera de ellos le sea posible encontrar un lugar de reposo. Es preciso que arribe laboriosamente, paso a paso y siguiendo a través de numerosas encarnaciones que se sucederán rápidamente y sin ningún intervalo de reposo devacánico, por la escala de oro que conduce al estado de Mahatma, condición de Arhat, de Bodhisattva, de donde, al primer paso en falso, rodará para caer en los abismos en que se hallan los Dukpas. Todo esto se ignora o se ha perdido de vista. Cuando se puede seguir la evolución silenciosa de las primeras aspiraciones de los candidatos, suele notarse cuán extrañas son las ideas que se apoderan de su espíritu. Entre ellos, la facultad de razonar se deforma de tal manera que llegan hasta imaginarse que les es posible purificar sus pasiones, de modo que volviendo su llama hacia adentro y encerrándola en el corazón, se convierta en una energía capaz de hacerles llegar a las regiones superiores e introducirles hasta el verdadero santuario del alma, donde ellos comparecerán ante el yo superior o ante el maestro. Así, por un vigoroso esfuerzo de voluntad, domando sus pasiones, en lugar de inmolarlas, las dejan ellos continuar ardiendo en su alma bajo una delgada capa de cenizas. Pobres ciegos visionarios. Encerrado una banda de desollinadores ebrios, completamente tiznados y sudorosos, en un santuario alfombrado de paños blancos, y figuraos que en lugar de cambiar esos paños en harapos repugnantes, atrajeran los desollinadores la blancura sobre sus caras y vestidos, logrando así salir de allí inmaculados, como lo estaba el santuario antes de que ellos entraran. Tal es la absurda pretensión de muchos candidatos a ocultistas. Extraña aberración del espíritu humano. Durante su cautividad en la vida terrestre, no tiene él otra conciencia que la de su intelecto, que nosotros hemos denominado el alma humana, mientras que el alma espiritual es el vehículo del espíritu. El alma humana o pasional se compone, en su naturaleza superior, de aspiraciones, de voliciones espirituales y de amor divino. Su naturaleza inferior está formada de deseos terrestres, de pasiones animales, resultantes de su unión con el vehículo asiento de estas pasiones. El alma es entonces la intermediaria entre la naturaleza animal del hombre, que ella trata de subyugar por su razón, y su naturaleza espiritual o divina, a la cual va a reunirse cuando queda domado el animal interior. Este último es el alma animal, instintiva, en que viven las pasiones que imprudentes y entusiastas encierran en su pecho, tratando de adormecerlas en lugar de destruirlas. ¿Esperan ellos que las aguas cenagosas del sumidero animal podrán transformarse en las ondas cristalinas de la vida? ¿Sobre qué terreno neutro pueden ellas tener aprisionadas las pasiones para que el hombre no pueda ser afectado por ellas? El amor y la lujuria, bestias fogosas, quedan vivientes en el lugar en que han nacido, en el alma animal, porque ni la porción superior ni la inferior del alma humana les permite entrar, no obstante que ellas no pueden evitar las manchas de su contacto. En cuanto al alma trascendente, el yo, el espíritu, es tan incapaz de asimilarse tales sentimientos como le es al agua mezclarse con el aceite o el sebo líquidos. Es, pues, el mental el solo lazo que une al hombre de la tierra con el alma trascendente, víctima de este estado de cosas, encontrándose constantemente en peligro de ser arrastrada
a perderse en los abismos de la materia a causa de las pasiones que pueden despertarse a cada instante. ¿Y cómo podría él ponerse de acuerdo con la divina armonía del principio superior si esta armonía es destruida por la sola presencia de las pasiones animales en el santuario en preparación? ¿Cómo llegaría a dominar la armonía cuando el alma, a causa del tumulto de pasiones y deseos del hombre astral, se marcha y desconcierta? Figuraos una jauría de perros introducida en una iglesia haciendo coro con sus aullidos al sonido del órgano. Este astral, este doble etéreo que existe en el animal de igual manera que en el hombre, no es el compañero del ego divino, sino del cuerpo físico. Es el lazo entre el yo personal o conciencia inferior de Manas y el cuerpo, y sirve él de vehículo a la vida transitoria, no a la inmortal. Corno a nosotros nuestra sombra, así sigue él mecánicamente todos los movimientos, todas las impulsiones del cuerpo. Queda siempre unido a la materia y no sube al espíritu jamás. Cuando la voluntad implacable ha destilado las pasiones en su retorna y las ha evaporado, cuando todos los deseos de la carne han muerto al par del sentimiento del yo personal, y el astral ha sido reducido a cero, es cuando la unión con el yo puede efectuarse. En el instante en que el astral no hace más que reflejar al hombre domado, a la personalidad todavía viviente, pero desprovista de deseos y de egoísmos, es cuando el brillante Augo Eides, el ego divino, puede vibrar en armonía consciente con los dos polos de la entidad humana, el hombre cuya materia se halla ya purificada y la eternamente pura alma espiritual, permaneciendo indisolublemente unidas al yo, que es el Maestro, el místico Cristo de los gnósticos, fundido con él ya para siempre. ¿Cómo el hombre ordinario, continuamente preocupado por las cosas mundanas y las ambiciones de riqueza y poderío, puede pretender entrar así por la angosta puerta del ocultismo? No ya la satisfacción de los sentidos, sino hasta los goces mentales, implican por sí mismos la pérdida inmediata de los poderes del discernimiento espiritual. Jamás puede la voz del Maestro hacerse oír por los oídos de aquel que no puede distinguir aún, con claridad, entre la voz de éste y la de un perverso y engañoso Dukpa. El terrible fruto de maldición, fruto del mar muerto, asume constantemente la más seductora y mística apariencia. Pero, al tocar nuestros labios, se tuerca en cenizas y en hieles el corazón, con sus abismos más y más profundos, sus tinieblas pavorosas que dan la locura en lugar de la sabiduría, la culpa en vez de la inocencia, el despecho en vez de la esperanza, y la congoja infernal en lugar de los deliquios del éxtasis, sin que tales víctimas del más cruel de los engaños lleguen a reconocerlo en su ceguera. Cualquiera que sea la intención con que el principiante se lance por el sendero de la derecha o el de la izquierda, toda hechicería realizada, sea consciente o inconscientemente, trae aparejado su karma respectivo. Semejante karma será a la manera de las ondas que en el lago forma al caer una piedra. Cuán esencial nos será, pues, a nosotros el que nos abstengamos de precipitarnos en prácticas cuyo terrible alcance desconocemos. Pero a nadie se le impone más carga que la que sus hombros pueden soportar. Existen ciertamente efectivos magos de nacimiento, es decir, místicos y ocultistas, a quienes múltiples y fructíferas encarnaciones les han puesto ya a prueba de toda pasión, es decir, que ningún fuego terrenal puede ya inflamarles, ni sus almas tienen ya eco para todo aquello que no sea el grito de dolor de la desgraciada humanidad.
Semejantes seres son los únicos que pueden estar seguros del triunfo final. Se han despojado del sentimiento de baja personalidad y al así paralizar por completo los impulsos de su astral animal, han forzado, valerosos, las puertas de oro, estrechas y difíciles. No así cuantos tienen que soportar todavía el lastre de sus pecados en esta y en anteriores existencias, pues para ellos la puerta de oro de la sabiduría puede transformarse en el amplio sendero que conduce al aniquilamiento final. Tamaña puerta de perdición es la de las artes ocultas practicadas con fines egoístas, artes diametralmente opuestas a las sublimidades de la alma vidya. Además, no hay que olvidar que nos hallamos aún en el Kali Yuga o Edad Negra, y que la fatal influencia de esta es 1000 veces más poderosa en Occidente que en Oriente. De aquí las infinitas víctimas que causan los poderes reinantes en esta tenebrosa edad, cielo de luchas e imperio de las más engañosas ilusiones, una de ellas la de creer que es fácil el traspasar el umbral del ocultismo sin un inmenso sacrificio. Una de ellas la de creer que es fácil el traspasar los umbrales del ocultismo sin un inmenso sacrificio. Semejante error es el ensueño de no pocos teosofistas, animados por el funesto deseo de egoísmos y poderes. La puerta es estrecha y de acceso difícil, se ha dicho siempre, tanto que con solo mencionarles algunas de las dificultades preliminares, los aspirantes occidentales han retrocedido espantados. Que se detengan, sí, aquí, pues si después de retroceder ante la estrecha puerta, su funesto anhelo hacia lo oculto les lleva hacia el dorado misterio que brilla a la luz de la ilusión, pueden estar seguros de que acabarán siendo unos dukpas por aquella siniestra vía fatale del infierno dantesco, sobre cuyo frontispicio leyese el gran épico. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Por esto conviene, finalmente, decir algo acerca de los primeros pasos en el camino del ocultismo, estableciendo de una vez para siempre la diferencia esencial entre el ocultismo teórico y el ocultismo práctico, o sea, entre lo que por una parte se conoce generalmente con el nombre de teosofía y por otra con el de ciencia oculta. La naturaleza de las dificultades inherentes al estudio de esta última. Es relativamente fácil ser teósofo. Toda persona que posea medianas capacidades intelectuales y tendencia a la metafísica, que lleve una vida pura y desinteresada, con mayor placer en ayudar a sus semejantes que en ser ayudado, que se encuentre dispuesto a sacrificar su propia satisfacción en aras del prójimo y ame la verdad, la bondad y la sabiduría por sí mismas y no por el beneficio que le puedan allegar, es teósofo. Pero todo esto es muy distinto de entrar en el sendero que conduce al conocimiento de lo que conviene hacer, así como la verdadera distinción entre el bien y el mal, de entrar en el sendero que conduce al hombre hacia el poder con cuya ayuda puede hacer el bien que desee sin que, frecuentemente, parezca realizar para ello el menor esfuerzo. Hay además un punto importante que debe conocer el estudiante: la enorme responsabilidad que asume el instructor por amor al discípulo. Desde los gurús de Oriente, que enseñan abierta o secretamente, hasta un corto número de cabalistas que en los países occidentales tratan de enseñar los rudimentos de la ciencia sagrada a sus discípulos, los hierofantes occidentales ignoran frecuentemente el peligro a que se exponen.
todos los instructores están sometidos a la misma ley inviolable. Desde el momento en que realmente comienzan a enseñar, desde que confieren un poder cualquiera, psíquico, mental o físico, a sus discípulos, toman sobre sí todas las faltas que éstos puedan cometer relativas a las ciencias ocultas, ya por acción, ya por omisión, hasta el momento en que, por la iniciación, convertido el discípulo en maestro, sea él solo responsable. Hay una ley religiosa, fatal y mística, muy reverenciada y respetada por los griegos, olvidada a medias por los católicos romanos y olvidada del todo por la Iglesia protestante. Data de los primeros días del cristianismo y está basada sobre la ley que acabamos de indicar, de la que es símbolo y expresión. Es el dogma de la santidad del lazo entre padrino y madrina de un niño. Aquellos toman tácitamente la responsabilidad del bautizado, ungido, como en verdadera iniciación o misterio, hasta el día en que el niño llega a ser entidad responsable, conocedora del bien y del mal. Esto esclarece el por qué los instructores toman sus precauciones y piden a los chelas discípulos en estado probatorio una prueba de 7 años a fin de comprobar su aptitud y desarrollar las cualidades necesarias a la seguridad del maestro y del discípulo. El ocultismo no es la magia. Es relativamente fácil aprender el uso de los encantos o el medio de servirse de las fuerzas sutiles, aunque materiales, de naturaleza psíquica. Los poderes del alma animal en el hombre se despiertan muy pronto. Fuerzas tales como el amor, el odio o la pasión se desarrollan fácilmente. Pero esto es magia negra y brujería, porque del motivo y solamente del motivo depende que el ejercicio de cualquier poder sea magia negra, malhechora o magia blanca, bienhechora. Es imposible emplear las fuerzas espirituales si queda en el operador el más leve resto de egoísmo, pues, a menos que la intención sea enteramente pura, la voluntad espiritual se transformará en voluntad psíquica actuante en el plano astral y pudiera producir terribles resultados. Los poderes y las fuerzas de la naturaleza animal pueden ser empleados por los egoístas y vengativos, lo mismo que por los desinteresados y dispuestos a perdonar, pero los poderes y las fuerzas del espíritu los manejan solamente los de perfecta pureza de corazón. Esta es la divina magia. ¿Cuáles son, por lo tanto, las condiciones requeridas para ser estudiante de la divina sabiduría? Porque es preciso comprender que tal instrucción no puede darse a menos de poseer ciertas condiciones y practicarlas rigurosamente durante los años de estudio. Esta es condición sine qua non. Nadie puede nadar si no se sumerge en aguas suficientemente profundas. No puede volar el pájaro antes de que sus alas se hayan desarrollado suficientemente y que tenga ante sí el espacio necesario y valor para lanzarse a él. El hombre que quiere manejar una espada de 2 filos debe ser muy diestro maestro de esgrima, si no quiere herirse a sí mismo y, lo que sería más grave, herir a los demás al primer ensayo. Para dar una idea aproximada de las condiciones en que solamente puede proseguirse con seguridad el estudio de la sabiduría divina, es decir, sin el peligro de que la magia divina se convierta en magia negra, extractaré una página de las reglas privadas que posee todo instructor oriental. Los siguientes pasajes han sido entresacados de un gran número y su explicación va a continuación de los mismos. El lugar reservado para dar la instrucción debe ser de tal manera escogido que en él no pueda distraerse la mente y debe estar lleno de objetos que tengan influencia evolucionante, magnética.
deben lucir allí los 5 colores sagrados reunidos en un círculo, en medio de otros objetos. El lugar debe ser reservado y no ha de servir para ningún otro uso. Los 5 colores sagrados son los del prisma, arreglados de cierta manera porque estos colores tienen mucha influencia magnética. Por las influencias maléficas se designan todos los desórdenes que pueden producirse por las contiendas, querellas, malos sentimientos, etc., de los que se dice que se imprimen inmediatamente en la luz astral de la atmósfera de una habitación y flotan a su alrededor en el aire. Esta primera condición parece bastante fácil de cumplir, sin embargo, se debe reconocer que es una de las más difíciles. Antes de autorizar al discípulo para estudiar cara a cara, debe adquirir los conocimientos preliminares en un grupo escogido de otros upasakas, discípulos cuyo número debe ser impar. Cara a cara significa en este caso un estudio independiente o separado de otros cuando el discípulo recibe la instrucción cara a cara, sea consigo mismo, su yo superior o yo divino, sea con su gurú. Solamente entonces recibe cada cual la debida instrucción según el uso que ha hecho de sus conocimientos. Esto solo debe ocurrir hacia el final del ciclo de instrucción. Antes que tú, el instructor, puedas dar a conocer a tu discípulo las santas palabras del Lamrim o que puedas permitirle prepararse para Dubjev, debes velar que esté enteramente purificada su mente y en paz con todos, especialmente con las otras partes de él mismo. De otro modo, las palabras de sabiduría y de la buena ley se dispersarán y las arrastrará el viento. Lamrim es un trabajo de instrucciones prácticas de Tzon Kappa, en 2 partes, una con fin eclesiástico y exotérico, y la otra de uso esotérico. Prepararse para Dubjev se refiere a la preparación de los objetos empleados para la clarividencia, tales como los espejos y los cristales. Las otras partes de él mismo designan los estudiantes de su grupo. A menos que reine la mayor armonía entre ellos, no es posible el éxito. El instructor compone los grupos según las naturalezas magnéticas y eléctricas de los estudiantes, reuniendo y agrupando con el mayor cuidado los elementos positivos y negativos. Mientras estudian, los upakasas deben tener cuidado de estar unidos como los dedos de una misma mano. Tú grabarás en sus mentes que lo que a uno hiera debe herir a los otros, y si la alegría de uno no encuentra eco en el corazón de los demás, no existen las condiciones requeridas y es inútil proseguir. Esto no sucederá si la elección preliminar ha sido hecha según las cualidades magnéticas requeridas. Está reconocido que chelas llenos de promesas y preparados para recibir la verdad han debido esperar mucho tiempo, años, a consecuencia de su temperamento y de la imposibilidad en que se encontraban de ponerse al unísono con sus compañeros. Los condiscípulos deben ser acordados por el gurú como las cuerdas de un laúd, que cada una es diferente de las otras y, sin embargo, emiten sonidos en armonía con las demás. Colectivamente deben formar como un teclado que en todas sus partes responda a tono al más ligero toque del maestro. De este modo, sus espíritus se abrirán a las armonías de la sabiduría que vibrarán a través de todos y de cada uno, produciendo efectos agradables a los dioses, tutelares o ángeles guardianes, y útiles al discípulo. Así, la sabiduría grabará una huella en sus corazones y jamás se alterará la armonía de la ley. Los que deseen adquirir el conocimiento que conduce a los siddhis, poderes ocultos, deben renunciar a todas las vanidades de la vida y del mundo.
Sigue la enumeración de los siddhis. Nadie puede sentir diferencia entre él y los demás estudiantes, ni pensar yo soy el más sabio o el más santo o más agradable al instructor que mi hermano, etc., sin dejar de ser upasaka. Deben, ante todo, estar fijos sus pensamientos sobre su corazón para destruir en él todo sentimiento hostil a cualquier ser viviente. Debe estar lleno el corazón del sentimiento de la no separatividad, tanto respecto de los seres como de todo lo existente en la naturaleza. De otra manera, no puede obtenerse éxito alguno. Un lana no debe temer más que las influencias de la vida exterior, emanaciones magnéticas de las criaturas vivientes. Por esta razón, aun cuando se sienta uno con todos, en su naturaleza interior, debe tener mucho cuidado en separar su ser físico, exterior, de toda influencia extraña. Solamente él debe comer y beber en sus platos y vasos. Debe evitar todo contacto corporal, tocar o ser tocado, con los seres humanos, lo mismo que con los animales. No le es permitido ningún animal favorito, y hasta le está prohibido tocar a ciertos árboles y plantas. Un discípulo debe vivir, por decirlo así, en su propia atmósfera, a fin de individualizarla en vista de los designios ocultos. Debe mantener la mente cerrada a todo lo que no sean las verdades eternas de la naturaleza, a fin de que la doctrina del corazón no se reduzca a la doctrina del ojo, formalismo vacío y exotérico. Ninguna carne, nada que tenga en sí vida, debe comer el discípulo. No debe beber vino, licores, ni fumar opio, porque son como malos espíritus que aferran a los imprevisores y destruyen su mente. Se supone que el vino y los licores conservan el siniestro magnetismo de cuantos han contribuido a su elaboración, y que la carne de todo animal conserva los rasgos psíquicos característicos de su especie. La meditación, la abstinencia en todo, la observancia de los deberes morales, los elevados pensamientos, las buenas acciones y las benévolas palabras, así como una buena voluntad hacia todos y un completo olvido de sí mismo, son los más eficaces medios para obtener el conocimiento y prepararse para recibir la superior sabiduría. Solamente por la estricta observancia de estas reglas puede el discípulo adquirir, en un tiempo dado, los poderes de los arhantes, el desarrollo que poco a poco le hará uno con todo el universo. Estos 12 pasajes han sido entresacados de 73 reglas cuya enunciación sería inútil porque no tendrían sentido para los europeos. Pero las expuestas bastan para mostrar las graves dificultades de que está sembrado el sendero para quien, nacido y educado en los países occidentales, quiera ser upasaka. Toda la educación, y especialmente la educación inglesa, está basada sobre el principio de la emulación y de la lucha. Todo educando se ve impedido a aprender más rápidamente y adelantar a sus compañeros, sobrepujándolos por todos los medios posibles. Lo que tan sin razón se llama la amigable rivalidad se cultiva asiduamente y se fortifica en cada pormenor de la vida. ¿Cómo puede un occidental, con semejantes ideas inculcadas desde la infancia, llegarse a sentir par a par con sus condiscípulos como los dedos de su misma mano? El instructor no escoge sus condiscípulos según su propia apreciación o su simpatía personal, sino que los escoge por otra clase de consideraciones, y el que quiera ser estudiante debe tener, ante todo, bastante fortaleza para destruir en su corazón todo sentimiento de antipatía o desvío respecto a los otros.
¿cuántos occidentales están preparados seriamente ni siquiera para intentarlo? Y luego vienen los pormenores de la vida diaria, la orden de no tocar ni aun la mano del más próximo y del más querido. ¿Cuán contrario es esto a las nociones occidentales sobre los afectos y buenos sentimientos? ¿Cuán frío y duro parece? Se dirá, es egoísmo abstenerse de proporcionar placer a los demás tan solo por el deseo del propio perfeccionamiento. Que los que así piensen difieran para otra vida el propósito de entrar con ardiente en el sendero, pero que no se glorifiquen en su llamado desinterés, porque en realidad se dejan engañar las falsas apariencias por ideas convencionales basadas sobre la sensibilidad o la cortesía, cosas tan de una vida artificial y que no son reglas de la verdad. Pero, aun dejando aparte estas dificultades, que pueden considerarse de orden exterior, aunque no por ello sea minore su importancia, ¿cómo podrán los estudiantes del Occidente ponerse armoniosamente al unísono como se ordena? El personalismo se ha desarrollado con tal fuerza en Europa y América que no hay escuela, ni aun entre artistas, cuyos miembros no se odien o no sientan celos unos de otros. El odio y la envidia profesionales han llegado a ser proverbiales. Cada cual busca su ventaja a toda costa. Y la llamada cortesía no es más que engañosa máscara que oculta los demonios de los celos y del odio. En Oriente, la idea de la no separatividad se inculca persistentemente desde la infancia, como lo es en Occidente la idea de la rivalidad. La ambición personal, los sentimientos y deseos personales no se estimulan allí para que lleguen a ser imperiosos. Cuando el terreno es bueno, por naturaleza, y se cultiva en buen sentido, al convertirse el niño en hombre, ha contraído el hábito de la subordinación de su yo inferior al yo superior, y éste es fuerte y poderoso. En Occidente piensan los hombres que su simpatía o antipatía hacia los demás hombres o hacia las cosas son los principios directores según los cuales deben de obrar, tratando frecuentemente de imponer tal regla de vida a los demás. Quienes lamentan haber aprendido poco en la sociedad teosófica deben grabar en su corazón las palabras que aparecen en un artículo publicado en The Path. La llave de cada grado es el propio aspirante. No es el temor de Dios el principio de la sabiduría, pero el conocimiento del yo es la sabiduría misma. Cuán grande y verdadera le parece entonces al estudiante ocultista que ha empezado a comprobar algunas verdades la respuesta del oráculo de Delfos a cuantos van en busca de la sabiduría oculta, palabras confirmadas y repetidas miles de veces por el sabio Sócrates. Hombre, conócete a ti mismo. Fin. Like, comenta, suscríbete al canal y comparte. Soy Annie Sisi. Hasta el siguiente vídeo.